el personaje central del Apocalipsis. Cuando conocemos el personaje central del libro, lectura y comprensión resulta más fácil. Lo mismo ocurre con el Apocalipsis, que es la revelación del Señor Jesucristo. No hay duda de que es el personaje central del libro. En él se nos revela que todo el cielo le rinde homenaje y adoración. Pero cabe la pregunta, ¿cómo puede ser que el Apocalipsis nos enseña que solo es lícito postrarse delante de Dios y que solo a Él se debe adorar? Al aplicar el método cristiano de estudio de la Biblia, o sea, que ella se explique a sí misma, todo queda claro. Las dificultades de interpretación surgen cuando mezclamos las informaciones que tienen que ver con la naturaleza humana que Cristo adoptó y con la naturaleza divina que tuvo desde la eternidad. 700 años antes de la encarnación, en Isaías 7:14 se profetizaba que nacería de una virgen, pero que ese niño sería Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En San Mateo capítulo 1 se nos dice que el ángel de Dios le reveló a San José que esa profecía se estaba cumpliendo en la encarnación de Jesús en la bienaventurada Virgen María. Otra profecía que nos ayuda a comprender mejor ese tema es la de Miqueas 5:2, que predice que el Mesías habría de nacer en la ciudad de Belén. Pasaron 500 años hasta que en una noche serena, iluminada por una estrella de ángeles, nació el Salvador del mundo de acuerdo con la profecía. Pero Miqueas no solo señala el lugar geográfico del nacimiento del Señor, lo cual ya es espectacular, también revela que ese niño será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que su preexistencia es eterna. Pero, ¿cómo se explica el nacimiento de un niño con preexistencia eterna? Isaías y San Mateo nos dicen que se lo llamará Emmanuel, porque significa Dios con nosotros. El apóstol San Pablo, al hablar del Cristo encarnado, nos dice en Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por eso, el Apocalipsis revela que en el cielo todos adoran al Señor Jesucristo, porque Él es Dios, eternamente preexistente. Lo conmovedor es descubrir que el Apocalipsis, que muestra a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, divinamente todopoderoso, nos revela que Él no usó ni utiliza su poder con saña destructora. Pues nos enseña que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y resulta conmovedor descubrir que no se trata de un amor improvisado. San Pedro dice que somos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Si usted ha disfrutado hasta aquí de nuestro seminario, no pierda nuestro próximo encuentro, en el cual veremos quién es el gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis, a fin de comprender mejor los entretelones del gran conflicto cósmico que sacude al planeta Tierra. Ese tema y el siguiente serán la base para captar con mayor facilidad los 4 caballos y sus jinetes
y tantas otras maravillas apocalípticas, incluyendo la fascinación del estudio de las 7 trompetas, las 7 iglesias del Apocalipsis, y revelar el misterio de quién es el 666 y la bestia de 7 cabezas. Pero antes de separarnos, recordemos a Jesús, el gran personaje del Apocalipsis, quien, como nos lo asegura la Santa Biblia, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acerquémonos pues a Él con toda confianza, para volcar nuestra ansiedad e implorar su intercesión ante el trono de Dios Padre Todopoderoso. En verdad, nuestra hoja de trabajo se titula El gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis, pero el tema en sí, a pesar de que el título ese también es armónico con lo que diremos, está vinculado a el hecho de que Apocalipsis revela una lucha por el control de la mente. Esa lucha por el control de la mente tiene también como uno de sus protagonistas a ese gran traidor que es desenmascarado por el Apocalipsis. Tenemos en la nota introductoria de la hoja de trabajo algunos pensamientos que sin duda van a resultar de interés y vale la pena que los analicemos. Allí destacamos el hecho de que hay dos fuerzas, indiscutiblemente hay dos fuerzas que disputan en el mundo. Una es la realidad del bien y la otra es la realidad del mal. Por eso coloqué ahí en la introducción que sería difícil negar la realidad de un conflicto entre dos poderes antagónicos en nuestro planeta. Por un lado, el amor de Dios, bellamente descrito por Elena G. de White al decir: Dios es amor, está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Por otro lado, tenemos injusticias, dolor, crímenes y calamidades de toda índole que nos hablan de la realidad del mal instigado e implantado en el planeta Tierra por el archienemigo de Dios, Satanás, quien con aterradora hazaña homicida fomenta la rebelión contra el autor de todo bien. Vamos a discutir durante la sesión de hoy, como lo hemos dicho en los casos anteriores, tendréis derecho a hacer preguntas, a hacer aportes también. No tenéis ninguna obligación de tener plena armonía con lo que expongo. El derecho a disentir es una expresión de la libertad también, de modo que podéis ejercer dentro de los límites del tiempo ese derecho. Vamos a discutir entonces ese conflicto entre esas dos realidades que pragmáticamente captamos en nuestro diario vivir. Porque cuando a veces decimos detrás de cada sonrisa de un niño está la mano de Dios. Detrás de cada amanecer y de cada atardecer, con esa gama policroma magnífica en que el rojo y el oro, el azul y el amarillo se van mezclando entre las nubes para darnos una sinfonía de colores que supera lo que el artista puede plasmar en la tela. Está Dios. Cada vez que decimos cada pétalo de rosa habla de Dios, hay otro que dice, y sin embargo, la muerte de mi hijo a mí me habla de injusticia. El cáncer que llevó prematuramente a la tumba a mi padre o a mi madre me habla de injusticia.
Un amigo mío que es médico decía que en el postoperatorio un hombre a quien le habían amputado la pierna y el capellán estaba tratando de hablarle acerca de la aceptación de la voluntad de Dios, decía: no me hable de Dios. ¿Cómo quiere que yo acepte a Dios y a un Dios bueno si vosotros me amputasteis la pierna? Tenemos que reconocer que además de todas las evidencias del bien y del amor de Dios, hay evidencias de una fuerza opuesta a la de Dios, no solo en dirección, sino también en intención. Es la fuerza y el poder del mal. Alguien quiso en cierta oportunidad definir el mal como una tenue sombra proyectada sobre el bien. Pero no nos engañemos, cuando hay una sombra es porque un cuerpo opaco la proyecta. Tiene que haber un originador, un instigador, una fuerza motriz maquiavélica, perversa, que impulsa el mal. Pero no es en el campo filosófico solamente que vamos a discutir eso, y casi ni valdría la pena discutirlo. Es que ese conflicto entre el bien y el mal llega a transformarse en un conflicto que envuelve también al planeta Tierra y en el que se entabla una encarnizada batalla, no necesariamente con cañones y ametralladoras y con bombas, sino una guerra ideológica por el control de la mente. Detengámonos aquí en los comentarios introductorios y comencemos a trabajar más de lleno en el análisis del tema. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó como un ser moralmente libre. En otras palabras, lo hizo libre para amar, libre para pensar, libre para decidir, libre para vivir su propia realidad, pero dentro del marco de las leyes de la vida. En otras palabras, Dios hizo al ser humano libre, pero no autónomo. Bueno, me temo que la palabra autonomía tiene aquí en Vizcaya y en el País Vasco una connotación distinta de la que traigo en mis emociones de Sudamérica. Pero vosotros sabréis entender lo que estoy queriendo decir con esto. Un ser autónomo es un ser que depende de sí mismo y que no rinde cuentas a nadie. Un trabajador autónomo es aquel que no tiene patrón, él se maneja solo. Dios hizo al ser humano libre, pero no autónomo. En otras palabras, no hizo al hombre para que dictase sus propias leyes, porque funcionalmente el ser humano es un ser dependiente de las leyes de la vida. Necesitamos del oxígeno que respiramos, si no nuestras neuronas mueren. Necesitamos del agua, porque la deshidratación cuando llega a ciertos puntos críticos no solo enferma, puede matar o termina matando. Necesitamos del alimento, necesitamos del sol, necesitamos de tantas cosas, porque fuimos hechos libres moralmente para elegir, pero funcionalmente dependientes, que tenemos que manejarnos dentro de las leyes de la vida para poder existir y para mantener nuestra existencia. Y alguna vez tendremos que aprender que esa dependencia también tiene que incluir el campo moral y el campo espiritual. Alguien dijo, y estaba reconstruyendo de memoria la frase, lamentablemente la reconstrucción no me alcanzó para recordar al autor: si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve, es porque te pertenece. Si no vuelve, nunca fue tuyo. Y en cierta medida hay bastante verdad en esto. Y diría en ese sentido que Dios es el que nos amó más. Porque a pesar de que funcionalmente estamos sujetos a las leyes que rigen la vida, nos hizo entes moralmente libres. Libres para elegir. Libres para, en el ejercicio de ese arbitrio soberano que se nos dio, poner nuestra vida inteligentemente en el carril de la voluntad del Creador. No sé si va quedando claro. De paso, quienes estuvieron en los seminarios anteriores recordarán que algunas veces yo he dicho, y porque creo que es así, que el ser humano fue hecho una unidad que tiene como mínimo 3 áreas.
el área física, el área mental y el área espiritual. Cada una de esas áreas está regida por leyes. Así es como tenemos leyes fisiológicas. Aquí estaba evidentemente con la mente pensando dos cosas al mismo tiempo. Sí, acá está, fisiológicas, muy bien. Las leyes psicológicas que rigen el área mental y las leyes morales que rigen el área espiritual. De hecho que tenemos diversas necesidades relacionadas con esas tres áreas. Necesidades materiales, necesidades intelectuales, necesidades espirituales también. Pero hay una cosa que no debiéramos olvidar, y es que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza en toda la creación de Dios. El único con capacidad de vivir una comunicación yo-tú con el Creador fue el ser humano, porque para eso era necesario tener capacidad intelectual, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de decidir, tener esa inteligencia que va más allá del aspecto instintivo de la misma. No una inteligencia instintiva tipo animal, sino además de eso, la inteligencia intelectual, racional, que lo capacita para discernir, para distinguir, para decidir. ¿Por qué? Porque Dios hizo al ser humano como un ser en vida de relación, una relación horizontal que lo lleva a una comunicación de igual a igual con sus semejantes. En otras palabras, comunicación es un camino de dos vías. No es solo dar, es también recibir. Y no es solo recibir, también es dar. El ser humano fue hecho con la capacidad de comunicación horizontal con sus semejantes y la capacidad de comunicación vertical con Dios. Por supuesto, tenemos también una relación con los elementos materiales que hacen a nuestra parte somática a través de la alimentación, etc. Decía entonces que el ser humano, hecho con libre albedrío, hecho un ser moralmente libre, fue creado como un ser en vida de relación. Por eso el Creador lo hizo sujeto a las leyes que rigen su vida de relación. Me permito llamar a esas leyes las leyes de la vida. Pues bien, decía en la última parte de nuestra nota allí que aunque nos disguste aceptarlo, el hombre está integrado a ese conflicto del que hablábamos al principio, un conflicto que adquirió dimensiones cósmicas. Creado con el deseo de adorar a Dios, el ser humano es sometido a continuas tentaciones destinadas a pervertir esa tendencia, desviándolo de Dios hacia sustitutos pecaminosos, tras los cuales Satanás demanda adoración. Se sorprenderá al saber que cualquiera podría estar ofreciendo inocentemente homenaje a Satanás. Este seminario le ayudará a comprender los entretelones del gran conflicto entre el Cristo y el Anticristo, descifrar sus artimañas y orientar nuestra voluntad de parte de Dios. Ahora, un par de comentarios en relación a conceptos de esta nota. Cuando decía que se sorprenderá en saber que cualquiera sin saberlo hasta podría estar rindiendo adoración a Satanás, la fuerza del mal, en este conflicto, esta lucha por el control de la mente. Porque desgraciadamente no todo lo que hacen las personas saben por qué lo hacen. Aquellos que inocentemente van a las sesiones de control mental, que quieren entrar en la meditación trascendental, y estoy hablando especialmente de los que practican la meditación trascendental guiados por un gurú, se los entrena desde el comienzo a llevar una ofrenda, que un pañuelo blanco, que flores, que fruta, etcétera. Ellos ignoran que eso es una ofrenda a un dios pagano que es el que está gobernando al gurú. Y cuando adoptan su mantra personal, ignoran que ese mantra, algunos lo saben, otros lo ignoran,
es el nombre de una divinidad pagana, a la cual invocará permanentemente. Y entonces se plantea el contrasentido del cristiano, que por un lado dice de corazón que ama y respeta a Dios y sigue a Jesucristo el Señor y solamente a Él, y por el otro lado que entra en una intención de dejar más o menos bloqueada y vacía la mente para ser invadida por un espíritu que está invocando sin saberlo, y a veces sabiéndolo. No quiero discutir mucho esto, pero ahora os voy a contar otra parte que la entenderéis más fácil. Hace un tiempo un psicólogo español estuvo en Argentina y dio en la facultad donde estudiaban mis hijos una conferencia sobre algunas cosas interesantes del rock and roll, por ejemplo. Y entonces mencionó como algunas músicas de rock que tienen ciertas voces un poco ininteligibles, roncas, raras allí. Cuando se graba esa música en cinta, se invierte la posición de la cinta y se la pasa al revés, se encuentra que allí están grabadas invocaciones a Satanás en forma directa, acciones de adoración a Satanás, ofreciéndole esa música a Satanás. Yo lo había discutido con mis hijos, porque a uno de ellos les gustaba oír bastante esa música, y argumentó todo lo que pudo. Yo le expliqué que lo había leído en revistas especializadas, que lo había leído de científicos católicos, de sociólogos y psicólogos protestantes y de gente que no tenía religión, lo que al ver que todos coincidían me parecía que había imparcialidad en la información. Resulta que cuando llegó este psicólogo español a dar la conferencia, necesitaron a alguien que manejase bien todos los equipos para coger un disco que estaba en venta por la región, grabarlo en cinta, dar vuelta a la cinta, escucharla para ver qué eran esos sonidos raros, y resulta que como mi hijo era el que manejaba toda la amplificación de la facultad, lo buscaron a él. Y él hizo el trabajo. Pasó el disco a cinta, la cinta la dio vuelta, junto con el psicólogo trataron de ver qué eran esos sonidos al ponerlos dado vuelta, y como cuando fuimos a estudiar a Estados Unidos, toda mi familia, bueno, no toda mi familia, mi esposa y mis 3 hijos fueron conmigo, mis padres y los demás no, lógico, pero fui con ellos. Mis hijos hablan el inglés y lo hablan mejor que yo, y mi hijo, él mismo me dice: papi, la verdad es que todo era como habías dicho y un poco peor todavía. Abierta adoración a Satanás y la oferta de esa música a Satanás. Muchos jóvenes que levantan todo lo que pueden la amplificación y que quedan como narcotizados con esa música, bloqueada su mente, una especie de viaje como si fuera de drogadicción a través de esa música, y que entran en un frenesí y que a veces se descontrolan, y que después vosotros visteis que no siempre les da muchas ganas ni para estudiar ni para trabajar. No saben toda la fuerza que hay detrás de eso, y no saben de qué están participando. Por eso decía que os llamará la atención descubrir, cuando comenzáis a investigar mejor, que en acciones aparentemente inofensivas está entrando en juego esa lucha por el control de la mente, en la que por un lado Dios el Creador, que nos hizo a imagen y semejanza de Él, y con capacidad para comunicarnos con Él, y con la capacidad de adorarlo, y con la tendencia natural de adorar, reclaman lógicamente la adoración de sus criaturas. Pero en esa lucha por el control de la mente hay otras fuerzas, otros poderes que están tratando de recibir esa adoración que debía ser orientada hacia Dios. Apocalipsis nos revela la existencia de ese conflicto cósmico y nos ayuda a entender con una claridad sorprendente detalles muy claros de ese conflicto por el control de la mente. ¿Va quedando claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces.
Vamos a tratar de identificar a ese archienemigo en esa lucha por el control de la mente. Busquemos en Apocalipsis en la página 1149. ¿Los de atrás estáis oyendo bien? Porque como yo no estoy seguro que oís bien, hablo más fuerte y me parece que voy a quedar afónico, os voy a aturdir. ¿Una pregunta? Sí. Te entiendo, pero vivimos una libertad muy sui generis en nuestra época en todos los países. Se bloquean las libertades de gente que hace el bien, pero hay libertad absoluta para gente que lucra y que maneja grandes capitales. Hace más o menos una semana un conjunto español de rock que lleva 10 años haciendo rock, tuvieron un reportaje de este tamaño en el diario El Correo Español. Dieron una conferencia aquí, otra en Bilbao y siguieron por otros lados. Y dentro de las cosas que se le preguntaba, uno de los del conjunto es profesor de filosofía, él dijo que uno de los problemas es que eso lleva, el rock conduce a la droga y la droga se acompaña con rock y finalmente se meten tanto en la droga que quedan hasta sin rock y solo con droga. Hay todo un proceso de deterioro de la mente de nuestra juventud en esta época, a la que los adultos asistimos como si viésemos una película, que como fue grabada por otros no nos preocupa, solo que los actores son nuestros propios hijos. En Estados Unidos produjeron hace un tiempo una serie, América, con K, y la estrella y el signo del comunismo también, mostrando cómo Rusia podría llegar a apropiarse de Estados Unidos. La proyectaron también. Vosotros visteis cómo hay diversos elementos disolventes de la costumbre empujando a la rebelión, empujando a una desintegración de la familia, de los valores morales, etcétera. Son expresiones de la lucha por el control de la mente entre el bien y el mal. Y cuando estoy diciendo el bien y el mal no estoy hablando de comunistas y capitalistas, no, eso no tiene nada que ver. Lo usaba como una ilustración de que hay gente en Estados Unidos que se da cuenta cómo esa música y esas cosas están siendo usadas como factores disolventes. Ahora, lo que yo os estoy diciendo hace años lo leí en revistas especializadas. Solamente que en los últimos 3 o 4 años, en distintos países donde doy conferencia, encontré que se publicó estudios de ellos en los diarios. Por ejemplo, el diario Mercurio de Chile publicó en la sesión especial del domingo, y ese es un diario no de hoja pequeña como el Correo, sino esos otros de hoja más grandes, 4 hojas de esas grandes, completas, a letra bien apretada, con informes de distintos estudiosos sobre esto que estoy mencionando. Lo mismo fue publicado en Argentina, fue publicado en Brasil. En otras palabras, no se lo ignora, pero hay un gran negocio detrás de todo eso. Y entonces, en la hora de la verdad, se invocan las libertades y se deja que se siga adelante con esas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, seguimos adelante. Vamos a ver entonces aquí en la página número 1149, Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10. Satanás es mencionado 55 veces en el libro del Apocalipsis. Vamos a ver por lo menos 5 de los nombres que aparecen allí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias. El dragón, la serpiente antigua, Diablo, Satanás, acusador, diversos nombres simbólicos que en Apocalipsis aparecen.
Aquí tengo una cosita que puede ayudar también a la respuesta de tu pregunta de hace un momento. Tengo un recorte del Correo Español del día 14 de este mes, de hace poquito. Simposio sobre ocultismo. Más de 150 personas han participado en el primer simposio nacional sobre obsesiones, posesiones y exorcismo, que se ha celebrado sobre este fin de semana en Castelldefels, Barcelona. El congreso ha sido organizado por la revista de ciencias ocultas Karma 7. El tema central del encuentro ha sido el diablo, y este ha sido tratado desde la vertiente científica, espiritista y religiosa. Hay libertad para esas cosas también, ¿te das cuenta? Ahora, aquí entonces aparece 55 veces, con nombres como los que hemos visto recién, Satanás como una realidad. Por supuesto, Satanás no existe en la forma grotesca como algunos lo han pintado. Hace un tiempo me contaban que años atrás en las colinas de las tierras de mis abuelos, ahí en las montañas italianas, había ocurrido un verdadero drama con un bandido que con su banda estaba asolando las casas comarcanas y era además de ladrón muy sanguinario, pero tenía tanta fuerza y poder que ni las autoridades podían terminar con él. De modo que la población comenzó a autoprotegerse, buscar armas, la solidaridad comunitaria para protegerse entre ellos, y tomaron tantas precauciones que los bandidos encontraron que se les iba complicando su mal negocio. De modo que un día este asaltante tramó un plan que le dio buen resultado. Cesó en sus actividades y desparramó sus secuaces por toda la comarca, en los bares y de distintas formas, contando que habían matado al terrible y sanguinario bandolero. La gente no lo creyó, pero como corría esa voz y el bandolero no estaba reincidiendo en sus actividades, la gente terminó por creer, de manera que esos días bonitos, de sol, tranquilos, comenzaron a irse a las playas, irse a pasear, lugares de veraneo y, lógicamente, cuando no hubo más vigilancia, hizo su agosto el bandolero. De una forma semejante es que actúa Satanás. Por supuesto, no existe como lo pintó Fernando de la Cruz, creo que fue allá por 1520, con tridente, con la cola puntiaguda, con sus cuernos y demás. Cuando estuve en Quito, Ecuador, me llamó la atención que en una de las grandes iglesias, los españoles que fueron por allá, construyeron iglesias majestuosas, algunas totalmente recubiertas en oro por dentro. En una de esas iglesias hay en el costado, de varios metros de tamaño, una reproducción de ese cuadro que pintó este caballero Fernando de la Cruz. Así ridículo no existe, claro que no. Una vez tenía un amigo que era muy sui generis en sus respuestas, y él estaba tratando de explicar este tema, y uno de sus oyentes dijo: mire, yo no creo francamente que exista el diablo, porque tengo 50 años de edad y nunca me encontré con él así frente a frente, de persona a persona, frente a frente. Y este amigo, un alemán, pero muy sui generis su forma de responder, le dice: ¿sabe usted por qué jamás, nunca se encontró frente a frente, cara a cara con el diablo? Porque como anda siempre del brazo, frente a frente no podrá ser. Ahora, era sui generis la salida de este hombre, y no sugiero que la adoptéis como explicación al problema. Pero intentad resistir un día entero, aunque más no fuese una sola hora, la posibilidad de cometer una mala acción, resistir la posibilidad de tener un mal pensamiento, una intención torcida, aviesa. Un pensamiento que os avergonzaría si vuestra hija lo leyese. Intentadlo, un día, una hora solamente, y comprenderéis que además de todas las concupiscencias personales que radican en la naturaleza pecaminosa que desde la caída de Adán hacia aquí todos hemos heredado, hay una fuerza que estimula y empuja hacia el mal. Y eso es mucho más sutil que lo grotesco del cuadro de Fernando de la Cruz.
Y la Santa Biblia dice que detrás de ese estímulo hay un ser real, Satanás. Ahora, tal vez vosotros me preguntaréis quién hizo al diablo. ¿Vosotros pensasteis alguna vez quién hizo al diablo? Alguien me decía hace poco, Dios es injusto porque hizo un diablo malo. Yo os pregunto, ¿quién hizo al diablo? ¿Dios hizo al diablo malo? ¿Él como entonces el diablo es creador? ¿Quién es el creador después de todo? ¿No es Dios el creador? Si Dios es el creador, el diablo no pudo haber creado al diablo. ¿O sí? No. Interesante, interesante. Todos somos cristianos, pero no nos pudimos poner de acuerdo en algo tan sencillo. ¿Notáis por qué necesitamos la Biblia? Para que ella nos aclare. ¿Y será que eso que sabíais desde niña es verdad? Calmaos, es verdad. Calmaos, es verdad. Pero estaba queriendo usar estas preguntas por dos razones. Estamos todos como participantes de un seminario y hasta os voy a decir cuál es mi metodología. No hay problema. A través de las preguntas, además de haceros pensar, aprendí que en educación de adultos solo el adulto aprenderá algo cuando abre su mente y quiere aprender. El niño tiene más sed de recibir cualquier cosa. El adulto solo aprende cuando él quiere pensar, si no, no. Entonces, os hice esas preguntas para haceros pensar y de paso como ilustración para una verdad, y es que necesitamos de la Santa Biblia para que nos ayude a resolver las dudas y a evitar equivocarnos. Si eso no fuese verdad, Dios no se hubiera tomado el trabajo de revelar tantas páginas. Pero si Él lo hizo es porque lo necesitamos. Ahí en la nota de la pregunta 1, y voy a tener que apurarme porque el tiempo no me va a dar, menciono algo que os confirma en parte lo que estabais diciendo. De paso, en la simbología de Apocalipsis pronto notaréis que algunas veces se toman personajes reales que vivieron en otras épocas y se los transforma en un símbolo de una verdad que se quiere revelar. O a veces un incidente, algo que ocurrió, se lo transforma en un hecho simbólico. Por ejemplo, Babilonia, que fue destruida ya por el 539 a.C., aparece en Apocalipsis como un símbolo de un poder religioso que se echaría a perder. Por ejemplo, aparece también allí en el libro la parte del pueblo de Israel llevándolo a la idolatría, adoración de imágenes, etcétera, etcétera. Aparece siglos después, no es que vivía todavía, sino que aparece como un símbolo de un poder corruptor que se metería dentro de la iglesia echando a perder buena parte de las buenas costumbres y normas de la iglesia. Así también se usa en el libro de Ezequiel, como aparece en la nota, en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, al perverso rey de Tiro, como una ilustración, como una especie de prototipo, un símbolo para hablar de Satanás. Y ahí se dice que fue hecho perfecto. Dios creó a un ser perfecto, pero que se corrompió, se dice, ¿no es cierto? Entró en un proceso de autocorrupción a causa de su exagerado egocentrismo. Y en Isaías se usa en el capítulo 14 a otro personaje, como es el rey de Babilonia, también como un símbolo para hablar de Satanás, y dice: tú te corrompiste porque quisiste sentarte en las alturas junto al trono de Dios, que en realidad ponerte en lugar de Dios en su trono, en otras palabras, una especie de revolución contra Dios para ponerse en lugar de Dios, una autoexaltación. Y es ese orgullo, esa vanidad,
ese espíritu de autoexaltación, envidiando los poderes de Dios que estaba por encima de su criatura y queriendo ser la criatura como creador, ocupar el lugar de Dios, es donde el ángel bueno, el querubín cubridor, el ser perfecto, se transforma, no por un proceso de creación, el único creador es Dios, sino por un proceso de degeneración, por un proceso de autocorrupción, un proceso destructivo de la obra perfecta de Dios, se transforma en el diablo, perverso y malo. Por lo tanto, ¿quién hizo al diablo? Nadie. Es el resultado de la degradación, de la degeneración, de la autocorrupción, por orientar mal sus motivaciones. ¿Quedó claro? Escucho tu pregunta. No podía ser tan perfecto. Fue creado si llevaba dentro la posibilidad de caer en la tentación de la soberbia y de querer ser como Dios. Eso no es perfecto. Sin duda que cuando mi hermano chocó con su Volkswagen, lo chocó un ebrio que tenía una camioneta y manejando en estado de ebriedad, calculó mal el camino, chocó frontalmente con mi hermano y murió. Sin duda que no habrán estado bien hechos ni el auto de mi hermano ni la camioneta que manejaba el otro, porque chocaron. La camioneta estuvo bien hecha, el Volkswagen también bien hecho, pero la manera como fueron manejados los vehículos fue el problema. Dios hizo al ser humano con libre albedrío, como también lo hizo a Luzbel y a los ángeles del cielo. Libre albedrío significa capacidad moral de decidir. Y si un ser que se le dice que tiene capacidad moral para decidir puede optar por una opción sola, no es cierto que tiene capacidad moral para decidir. Capacidad moral para decidir significa que puede optar por sí y puede optar por no. Por lo tanto, Dios lo hizo bien, lo hizo perfecto, moralmente libre y con la capacidad de decidir y con todo el entorno que lo estimulaba para poner su voluntad permanentemente de parte de Dios. Ahora él ejerció mal ese tesoro maravilloso que es el libre albedrío. Y al usarlo mal, entró en corrupción. Algunos a veces me dicen, ¿por qué es que Dios lo hizo con el libre albedrío a Satanás? ¿Y por qué nos hizo con libre albedrío a nosotros? La verdad es que si yo hubiera estado en lugar de Dios, os digo lo que hubiese hecho. Hubiese hecho todos robots. Y entonces sentado a la mesa de control iba a comenzar a digitar, ta, 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 ta. Y entonces viene un robot y me abraza, ta, 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 viene el otro, me da un beso, ta, 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 digito, viene el otro, pregunta qué hay que hacer, viene el otro y me sírvele aquí. Y trabajo allí eufórico con todo el panel de control, todos los seres creados así, sin capacidad de decidir, solo de ejecutar, actuando en derredor mío, y finalmente me admiro de mi obra y digo, esto es fabuloso, extraordinario, y sigo trabajando, y ahora ¿a quién se lo cuento? Al robot no se lo puedo contar, no me va a entender. Necesito un igual, o alguien que aunque no sea igual, tenga la capacidad de entender, de escucharme si se le da la gana, de no oírme si no quiere, y que me dé esa alegría de ver que a pesar de que podría optar por el no, decidió por el sí. En otras palabras, al poco rato terminaría siendo el ser más aburrido del universo, porque no tendría gente con la que hubiese comunicación, dar y recibir. Por otro lado, tu auto no es feliz, o estoy equivocado. Y mira que tu automóvil te sirve, pero no es feliz porque él no puede elegir servirte o no. Tu hijo puede ser feliz, tú puedes ser feliz porque tienes libre albedrío. Solo los entes moralmente libres pueden disfrutar, aunque eso entraña el peligro de usar algo tan importante. Pero cuidado, eso tan importante es la parte más noble y digna de nuestro ser. Por eso es que
No hay nada más triste que cuando se le bloquea a una persona eso que la dignifica, su capacidad de decidir. Ahora, Satanás entonces se echó a perder cuando él quiso ser como Dios. Él quiso anular de la mente de los seres humanos la percepción de Dios y quiso ocupar en la vida de las criaturas el lugar de Dios. Y él entonces usa todos los medios posibles para tener acceso a las avenidas del alma de los seres humanos, como también lo hizo acceso a las avenidas de esas otras criaturas espirituales, los ángeles que poblaban el trono el cielo de Dios, con el propósito de entronizarse en el lugar de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis allí en la página 1149 otra vez, capítulo número 12, versículos 7 al 9. ¿Un voluntario para leer Apocalipsis 12, 7 al 9? Sí. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los jugadores de la tierra y del mar, porque el diablo... Sí, ese es 12.6, ¿no es cierto? Pero el 7. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Hay de los jugadores de la tierra y del mar, porque el diablo... Sí, ese es 12.6, ¿no es cierto? Pero el 7. Me interesa 7, 8 y 9. Luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y los ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Gracias. Ahí encontramos que habla de una lucha, pero no fue lucha con cañones, no es lucha con ametralladoras ni con bombas, es una lucha ideológica. Es el conflicto cósmico por el control de la mente que se entabla cuando Satanás se rebeló contra Dios y entonces Cristo, el Alfa y Omega, el primero y el último, el Cordero como inmolado del cual estudiábamos ayer, sale en defensa del bien y de la justicia de Dios. Se entabla, por lo tanto, un gran conflicto cósmico. ¿Quién quiere leer los versículos 3 y 4 para ver a cuántos ángeles arrastró en esta rebelión? ¿Otro voluntario para leer? Capítulo 12, versículos 3 y 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, al fin de devorar a su hijo. pues ya te está entusiasmando mucho el capítulo y sigues leyendo, ¿no es cierto? Pero esta mujer virgen que da luz la vamos a estudiar dentro de varios días al analizar este capítulo. El dragón, ahí hay otro símbolo, es Satanás, la serpiente antigua, pero lo vamos a estudiar también cuando discutamos ese capítulo. Pero ahí dice que con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y a qué representan esas estrellas? Capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis. A ver, Rafael, si me lo lee. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 20, ¿a quién representa? El misterio de las 7 estrellas que dice a mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que las estrellas son símbolos de ángeles. Después analizad la nota que ahí da otros ejemplos que ayudan a entender que es sinónimo de ángeles allí. Por lo tanto, se entabla ese conflicto cósmico por el control de la mente, teniendo dos grandes personajes. Por un lado Satanás y por el otro lado Cristo. Cristo alfa y omega, primero y último, el principio y el fin. Y Satanás que quiere ser como Dios y que arrastra a la tercera parte de los ángeles. Y también arrastró al ser humano. Pero eso lo vamos a ver dentro de unos momentos. Veamos rápidamente cómo se traslada el conflicto cósmico a la Tierra. Para eso vamos a buscar, por ejemplo, en la página 1074. Página 1074, segunda epístola de San Pablo a los Corintios,
el capítulo 11, el versículo 3. Un voluntario para leer 2 de Corintios 11:3, para ver, usando a la serpiente como instrumento, qué estrategia utilizó Satanás para involucrar al ser humano. ¿Quién quiere leer? 2 de Corintios 11:3. No, ahí no está. Es la página 1074, segunda epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Mira eso. A ver si tiene la cita bien. ¿Estás en 2 o en 1 Corintios? Porque hay dos cartas a los 1074. Busca el capítulo 11, que lo tienes en el lateral izquierdo, abajo, y el verso 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Gracias. Entonces, la serpiente, ¿qué dice ahí que hizo con Eva? La engañó. La serpiente engañó a Eva. Todos vosotros conocéis el relato bíblico ahí de la caída de nuestros primeros padres. Satanás actúa a través del milagro. Comenzad a notar. Una serpiente hablando. Porque las serpientes no hablan. Y cuando Eva ve que la serpiente habla, queda fascinada. ¡Milagro! ¿Cuántos hay hoy que frente a un milagro, por el hecho de ser milagro, ya automáticamente creen que se trata de algo que viene de Dios? El hecho de ser milagro lo único que demuestra es que es una manifestación sobrenatural. Pero, ¿cuál es la fuente del milagro? Es lo que tenemos que saber. El diablo comienza realizando un milagro, una serpiente que habla. Y actuando como un ser evolucionado, de ideas avanzadas, como alguien que no se sujeta a tabúes, proclama la aparente superioridad de liberarse de la santa ley de Dios. Al punto que le dice a Eva, así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Una distorsión a la realidad. Y Eva dice, no, Dios dijo de todo sí, pero de este no, porque si comemos de este vamos a morir. No, vosotros no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que si vosotros coméis de este árbol, vosotros que hasta ahora solamente conocéis el bien, experimentaréis un proceso evolutivo y en vuestro crecimiento y desarrollo llegaréis a ser como dioses, conociendo no solo el bien que conocéis ahora, también conociendo el mal, cosa que hasta ahora ignoráis. Vaya gracia, ¿no es cierto?, meternos en el mal. Era una media verdad. Media verdad, porque era cierto que no conocían el mal, pero solo media verdad, y muy pérfida la otra mitad, porque lo que estaba haciendo Satanás era tratando de decirle a Eva, escucha muchacha, no seas anticuada, no te ates a tabúes por allí. Eso de obedecer la palabra de Dios fielmente al pie de la ley es una exageración. Tú tienes que tener una mente más evolucionada, tienes que liberarte. Estas muchachas liberadas de la actualidad sepan que no es nada nuevo. Eso ya en el Edén se lo inculcó, se lo susurró al oído el diablo a Eva, ¿no es cierto? Eso de vivir el sexo de cualquier manera y no como manda la palabra de Dios, eso es viejo, aunque ahí no tiene nada que ver con sexo esa parte. Pero eso de que no importa el día que Dios manda, yo puedo, de acuerdo a lo que me parece, poner otro día de reposo, eso es viejo, porque ahí estaba en juego el control de la mente. Eva tenía que decidir, pondré mi mente de parte de Dios y respetaré la palabra que me habló Dios y haré lo que dijo Dios porque Él sabe y Él me lo dijo, o por otro lado me voy a independizar de la palabra de Dios, voy a tomar el asunto en mis manos y lo voy a manejar como a mí me parece. Y en la hora que Eva se independizó de la palabra de Dios, terminó poniéndose en el plano del esclavo de Satanás. Bien dice el apóstol San Pedro, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció.
libérate, un viajecito con la droga, y después los ves, pobrecitos, perdiendo sus ganas de vivir, ya no les interesan las clases, no hay ganas de trabajar, la salud se va quebrantando, y hay muy pocos drogadictos viejos, porque el drogadicto muere joven. Una aparente libertad, y en realidad era esclavitud. Hay alguien que está detrás, tratando de bloquear la mente, de destruir la mente, y tratando de convencernos a los que somos cristianos de que ahora vivimos en la Europa del siglo XX, no es la de la Edad Media. Eso de guardar todo lo que dice la Biblia, hay que estudiarlo, ponerlo en tela de juicio, libérate de eso y haz la vida a tu manera. Sé tú tu propia norma. Y ahí aparece un Jean-Paul Sartre y toda una playa de gente que se siente evolucionada. Yo respondo ante mi propia conciencia, nada más. Pero ese discurso no era nuevo. Si Jean-Paul Sartre hubiese investigado bien la Biblia, tendría que haber sabido que el diablo ya lo había dicho antes que él allá en Edén, cuando enredó a Eva y después también a Adán. Porque se estaba trasladando al planeta Tierra la lucha por el control de la mente. Y notad hasta qué punto iba a llegar esa lucha por el control de la mente. Acompañadme en la lectura en la página 1150 en el libro de Apocalipsis, y os sorprenderéis con lo que dice ahí en el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Dice allí, ¿lo tenéis ya? Y se le permitió, página 1150, Apocalipsis 13, esto es muy importante, es algo que ocurrirá prácticamente en esta época, por lo menos la evolución profética que estudiaremos después lo dice. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, ya vamos a ver después quién es la bestia, para que la bestia hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, una actitud de represión tremenda. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. Esta lucha por el control de la mente está apuntando a un momento crucial, el momento final de la última gran batalla, cuando las democracias europeas y las otras también tendrán un punto coyuntural en el vértice de ese complot internacional por la imposición de una marca especial. En esta época de computaciones, donde cada uno tiene su número de documento de identidad y su número de cuenta bancaria, y que por computadora ni necesitas el cajero, digitas el número con la tarjeta y ya recibes el dinero, y digitas en una ciudad y te acreditan en la otra, y todo va funcionando así, y que te pueden bloquear la cuenta si es que libraste más del dinero que debías librar, y que te pueden bloquear una suma porque firmaste un cheque con fecha adelantada y otras cosas más. Uno entiende que este complot del que habla allí y ese bloqueo a quien no reciba una marca especial vinculada al número 666, vivimos una época en que puede ocurrir. Ahora, no es el día para estudiar, de paso, si interesa que estudiemos esto del 666 y el bloqueo y el complot internacional, ¿a cuántos os interesaría? Es una profecía fascinante, pero no es para hoy, ya dije que no es para hoy, solo para saber si la seguimos adelante. Pero esta es una ilustración de hasta qué punto esa lucha por el control de la mente adquirirá caracteres dramáticos aquí en el planeta Tierra, que se transforma en un verdadero planeta en rebelión. Pero vamos a ver cuál es la estrategia que sigue Satanás en esto. Pero antes hay algo que me tranquiliza en ese conflicto internacional,
en ese conflicto más que internacional, cósmico en el que estamos envueltos, y es saber que habrá al final una victoria de parte del Alfa y Omega, el primero y el último, porque dice en primera de San Juan 3:8 que Jesús declara que vino para hacer algo. Y San Juan dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí en la pregunta 7, para quienes querráis completar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver entonces ahora cuál es la estrategia que sigue este gran traidor desenmascarado por el Apocalipsis en su intento de poseer las mentes en esta lucha por el control de la mente. Ya hemos visto que él obra en primer lugar por medio del engaño, pero ahora preparaos para algunas revelaciones sorprendentes. Página 1074, página 1074, la segunda epístola de San Pablo a los Corintios, el capítulo 11, Rafael, me lees desde el versículo 13 hasta el 15. Dice el apóstol Pablo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿El mismo Satanás qué hace? Sigue leyendo. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Vamos a ir completando. Satanás se disfraza como ángel de luz. Por otro lado, también dice que tiene ministros, y esos ministros se disfrazan como ministros de justicia. Sigue leyendo. Cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, recordad que Satanás, cuando introdujo en el planeta Tierra ese conflicto por el control de la mente y transformó al planeta Tierra en planeta rebelde y al mismo tiempo planeta cautivo, no se presentó de manera frontal. Usó como instrumento a la serpiente, instrumento insospechado. ¿Qué se le iba a ocurrir a Eva? Que a través del milagro de una serpiente parlante estaba Satanás. Pero a través de ese instrumento insospechado inculcó el engaño. Por lo tanto, ahora San Pablo dice, hermanos, tenéis que saber que Satanás obra a través de instrumentos insospechados o insospechables. ¿A quién podría ocurrírsele que ese sea un instrumento de Satanás? En otras palabras. Y como ilustración dice, en primer lugar, el diablo es demasiado inteligente y astuto como para venir en forma desembosada y decir, yo soy el diablo, quiero vuestra destrucción y quiero terminar con todo esto porque yo me rebelé contra Dios y como una venganza contra Dios quiero dañaros a vosotros, porque en la medida en que os haga sufrir a vosotros estoy hiriendo el corazón de Dios. Esa es la verdad. No se presenta así. Entonces, en primer lugar, él aparece como ángel de luz. Hay muchas sesiones muy sui generis y especiales en las que aparecen curas milagrosas y donde se rinde homenaje a ese espíritu tan benefactor. Y cuando yo oigo alguna de esas cosas, a veces siento una especie de temblor, porque digo, pobre gente, no conoce la Escritura, y cuánto le haría bien conocerla. Porque ahí dice la Escritura que el diablo va a aparecer como un ángel de luz, como un ser noble, como si fuera el mismo Cristo. Y es lógico que él intente eso, porque él quiso ocupar el lugar de Dios. Él quiso estar en lugar de Jesús. Y cuando inculcó en Eva la tentación al pecado, le inculcó el mismo pensamiento: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. En el vértice de este gran conflicto aparece la intención de Satanás de destruir la percepción del carácter de Dios. Ponerse en lugar de Dios. Destruir a Dios. Es una rebelión. Pero no solamente se transforma como ángel de luz,
dice que tiene ministros de justicia, pero no tiene nada que ver con ministros de justicia ni español ni argentino, cosas semejantes. En otras palabras, así como Cristo dejó a los santos apóstoles como ministros de él, el diablo tiene ministros, pero observad detenidamente lo que nos revela San Pablo. Ministros de justicia que se transfiguran, dice, como apóstoles de Cristo, como si fueran apóstoles de Cristo. En otras palabras, gente que íbamos a tenerla en nuestro concepto como apóstoles de Cristo, como verdaderos ministros de Dios, pero que finalmente se les quita la careta de parte de Dios, y Apocalipsis lo hace, y queda claro que eran instrumentos de Satanás en la lucha por el control de la mente. No sé si va quedando claro. ¿Alguna pregunta o comentario? No tenemos preguntas. Seguimos entonces. Quiere decir entonces que Jesús una vez dijo, por sus frutos los conoceréis. Eventualmente pudiera ocurrir que haya alguien que realizará obras tan piadosas que uno, al observar esas obras piadosas que realiza, dice: este es un verdadero apóstol de Jesucristo, como si San Pedro en persona estuviera aquí, como si San Pablo en persona estuviera aquí, verdadero apóstol de Cristo. Pero como por sus frutos los conoceréis, si el resultado final de las obras piadosas, de las obras magistralmente caritativas y cristianas, se produce un abandono de la verdad de Dios, como por sus frutos los conoceréis, no importa si hay milagros, no importa que se hagan cosas buenas como ángel de luz, si el resultado final es el abandono de la verdad de Dios, los frutos habrán demostrado que no era un ministro de Dios, sino un ministro que venía del otro lado. ¿Quedó claro? ¿Para cuántos va quedando claro? ¿Puedo ver las manos? Avancemos un poquitito más. En la pregunta siguiente: ¿puede Satanás hacer realmente milagros o solo aparenta que los hace? Apocalipsis 16, ahí en la página 1152, notad hasta qué punto llega en la preparación de este conflicto cósmico el factor milagro. 16 versículos 13 y 14. Vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Notad que son espíritus de demonios, menciona allí, que van hasta los más altos niveles, a los reyes de la tierra. En la batalla por el control de la mente, Satanás tratará de coger la mente de los gobernantes, porque a través de ellos puede actuar sobre todos los gobernados. Irá a los reyes de la tierra para producir grandes engaños, hasta hará descender fuego de la tierra. Me decía hace un tiempo uno: ahí está la bomba atómica que largó Estados Unidos. Le digo: no, cuidado, no te apures a interpretar tan rápido. Pero ese es como un milagro, vino fuego del cielo y toda la gente lo respeta. Bueno, vamos a estudiar mejor lo que dice la Biblia. Quizá hay otras cosas detrás de ahí. Hay otras cosas. Pero dice que hace grandes milagros, hace descender fuego a la tierra, y cuidado, dice que los está engañando a los dirigentes para llevarlos a la gran batalla final en este conflicto entre el bien y el mal. Apocalipsis nos ayudará a entender hacia dónde van las democracias europeas también. Pero no es mi tema de hoy, ya lo vamos a explicar. Apunta al gran conflicto final, todo. Y Apocalipsis es muy elocuente en esto. Pero usando el principio cristiano de que la Biblia debe interpretarse a sí misma, vayamos a ver en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9, dentro de la misma pregunta, algo que clarifique nuestro pensamiento en cuanto a este asunto de los milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que hoy habíamos visto que son espíritus de demonios que hacen señales, y ahora vemos que es por poder de Satanás
por obra de Satanás con gran poder y señales, y dice que hace milagros y prodigios mentirosos. Bueno, esto ahora me hace pensar que tenemos que abrir un poco más los ojos. Hoy dije que muchos frente a la presencia de un milagro, porque es milagro, automáticamente quieren creer que es de Dios. Y acá nos dice que aunque Dios hace milagros, nos dice aquí que hay milagros que vienen de parte de Satanás. Por lo tanto, insisto en lo que decía hoy. La presencia de un milagro no es garantía de que se trata de algo de Dios. Lo único que muestra la presencia de un milagro es que hay un poder sobrenatural que está detrás. Pero como Satanás se rebeló contra Dios en los cielos y arrastró a la tercera parte de los ángeles, y luego proyectó la guerra en el planeta de Tierra, convirtiéndolo en planeta en rebelión, estamos envueltos, nos guste o no, en ese gran conflicto por una lucha por el control de la mente humana, pero que apunta a la gran batalla final, este gran Armagedón del fin, en el que la confrontación será definitiva. Y Satanás está como ángel de luz, usando ministros como si fueran ministros de justicia, y gente vestida como apóstol de Cristo, pero que trabaja para Él, y haciendo grandes milagros, y engañando hasta en el nivel más alto del gobierno humano, los reyes de la tierra, porque está preparando sus fuerzas para la confrontación final. ¿Va quedando claro? Puedo ver las manos de aquellos a quienes les va quedando claro. Avancemos un poquitito más todavía entonces, porque nos falta ver aquí en la pregunta 8 si ha tenido éxito Satanás al tratar de engañar por medio de sus milagros. Página 903. El mismo Jesucristo que se autorrevela en Apocalipsis es el que nos habla acá en San Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Algún voluntario que encontró y quiere leer? San Mateo 24, 24. Engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En otras palabras, a los que son sinceros. Bueno, esto también me hace pensar. Tal vez tú dices, bueno, pero yo soy sincero, a mí no me va a engañar Satanás. Yo también soy sincero. Yo fui escogido por Dios, yo creo que también. Y acá dice que el interés mayor de Satanás no es con los que ya los tiene con él, sino de enredar a los que son sinceros. A los otros ya los tiene. Y esos milagros, y esos falsos profetas, y esos falsos cristos, tienen por objetivo enredar al sincero. Por eso es que necesitamos estudiar intensamente la Santa Biblia, y Apocalipsis es genial para abrirnos los ojos, a fin de entender la naturaleza de muchos de estos portentosos sucesos que fascinan a muchos, y tener elementos de juicio suficientes para saber ponernos de parte de ese Dios al que amamos. Pero está ese otro versículo interesantísimo de San Mateo 7, en la página 881. Página 881, yo os lo leeré porque ese es un pasaje que me parece vital. Y quiero que me acompañéis en la lectura, desde el versículo 21 hasta el versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace unas noches atrás alguno se enojó conmigo porque yo leí en la Santa Biblia que Dios dice 6 días trabajarás y el sábado es para descansar y dedicárselo a Dios, a la religión. Enojado porque, bueno, pero aquí dice, no todo el que dice Señor, Señor, o sea que está adorando a Dios, que ora a Dios, que canta a Dios, que invoca a Dios, no todo el que se arrodilla y va a los cultos o donde fuere, va a entrar en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, si yo leí ya que Dios me manda a hacer algo y yo no lo hago, de nada me sirve
pasarme día y noche invocando Señor, Señor. Dios dice, las oraciones están lindas, pero ahora llegó el momento de vivir. Y en la hora de vivir, quiero que sepas que yo te mando esto, esto, esto y esto. Ah, no, pero eso no es para mí. Ah, no, entonces el cielo tampoco es para ti. El día en que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos, no nos va a medir por la cantidad de rosarios que rezamos, ni por la cantidad de oraciones que hicimos, ni por la cantidad de cánticos y de salmos que cantamos, sino por la obediencia y la fidelidad. Entendedme bien, tenemos que cantar, tenemos que orar, todo lo otro está bien, no me entendáis para el otro lado. No anuléis la vida mística y piadosa. Pero el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. En mi tierra hay un refrán que dice que en la cancha se ven los caballos, ¿no? Todos son lindos en el paseo, pero a la hora de la carrera se ve cuál es cuál. Pero sigo leyendo acá, y leo otra vez el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La obediencia tiene un lugar importante en la vida cristiana, no nos engañemos, lo dice Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Gente con don de profecía. Exorcistas capaces de echar fuera demonios. ¡Qué poder, Señor! Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gente que hizo grandes milagros. Y lo hacía en el nombre de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas palabras de Jesucristo el Señor, que dice que no solo hay gente que engaña a otros, sino hay algunos que se engañan a sí mismos. Gente que se engaña a sí mismo porque ejerce poderes. Y Jesús dice, no es la exhibición de los poderes, sino la vivencia de mi voluntad, lo que os habilita para entrar allá arriba. Ahora entendemos que en esa lucha por el control de la mente, el diablo tratará de engañar a los sinceros y hará que algunos estén sinceramente equivocados también. Esto me obliga a respetar al equivocado, porque quizá está sinceramente equivocado. Como Saulo antes de la conversión iba a matar cristianos, estaba equivocado, pero sinceramente equivocado. Y cuando se convirtió, fue la sinceridad lo que le valió para llegar a ser un Saulo. Y puede ser que haya más de un Saulo hasta cortando cabezas por ahí, pero que el Señor dice, yo tengo que traerte acá, solamente necesito, a través de mi revelación, como es el Apocalipsis, ayudarte a entender el camino. Entonces, el factor milagro solo demuestra que hay un poder sobrenatural, pero no os engañéis, no todo milagro viene de Dios. Y ahora la sorpresa más grande, que contra quienes está especialmente enfurecido Satanás en estos últimos tiempos. De ahí en Apocalipsis, vamos a buscar en la página número Apocalipsis capítulo 14, página 1149, Apocalipsis el capítulo 12, capítulo 12, el versículo 14, lo tenéis ya sin duda. Yo lo escribí aquí, pero ahí viene leerlo en la Biblia, que es más importante que la transparencia. Habíamos visto que fuimos hechos seres con libre albedrío, pero hechos para vivir nuestra libertad, regidos por las leyes de la vida establecidas por Dios. Pero como el diablo se rebeló contra Dios, y hay algo que le irrita, es ver que hay gente que quiere obedecer a Dios. En psicología dinámica estudiamos el escapismo que se llama proyección. Cuando alguien está mal, proyecta su culpa sobre otro, y si puede embarrar o destruir al otro, le parece que él está bien o que no está tan mal, y alivia un poco su tensión interior. Y el diablo, que se rebeló contra Dios, no puede aguantar
esperar que haya alguien que se someta a Dios. Por eso en Apocalipsis 12:14 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer vestida del sol, de la cual vamos a estudiar de aquí pocos días, y esa aparición virginal, la mujer vestida del sol con la corona de estrellas en su cabeza parada sobre la luna, es emocionante el estudio de ese tema, lo vamos a ver dentro de unos días, que es un símbolo de la iglesia pura y verdadera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, lo que queda como remanente de la iglesia pura inicial, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En el final de los tiempos, ese diablo que hizo guerra contra la iglesia cristiana primitiva y que persiguió a través de los siglos a los que eran fieles, en el circo romano, en las catacumbas, de distintas maneras, ese diablo que iba a empujar a que se haga la imagen de la bestia para imponer el 666, etc., y enviar a la muerte a aquel que no tuviera la marca en la mano y en la frente, y prohibir que puedan comprar, vender, etc., dice que apuntará sus baterías como última fase de ese conflicto final contra cristianos que guardan los mandamientos de Dios. Es el resto de la descendencia que queda de la iglesia primitiva, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Creedme que desde que entendí esa declaración, hice un pacto con Dios de que nunca levantaría mi voz para atacar a cristianos que guarden los mandamientos de Dios. Que nunca movería mi mano para agredir a un cristiano que guarda los mandamientos de Dios. No sea cosa que en el momento de atacar, verbalmente o como fuera, a un cristiano que quiere guardar los mandamientos de Dios, yo estuviera siendo parte de esos ministros disfrazados como que fueran de Cristo, pero que en realidad son ministros de Satanás. Porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Para el tiempo del fin dice que ese Satanás que iba a actuar a través de personajes que actuarían como ministros de Dios, iba a descargar su odio, tratando de arrancar debajo de la tierra, de perseguir a esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y al mismo tiempo le pedía a Dios la gracia de ser de esos cristianos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque en este conflicto no se puede ser neutral. O estamos del lado de Jesús, o estamos del lado de Satanás. No hay terreno neutral. ¿Os acordáis cómo tal vez en el discurso previo a la misa, en la homilía, al hablar de parábolas, a veces el sacerdote o el pastor adventista en la iglesia adventista o en alguna otra congregación cristiana, habla de la parábola de los dos caminos? ¿Recordáis que Jesús habla? ¿El camino cómo son? Uno es camino ancho, donde va la mayoría, va la perdición, y el otro el camino ¿cómo? Estrecho. ¿Y la puerta cómo es? Estrecha, también angosta, que es el que lleva la vida. Interesante, de acuerdo a la parábola de Jesús, que el diablo iba a estar enganchando a la mayoría en esta lucha por el control de la mente. Pero ahí aparecen solo dos caminos, solo dos grupos. Cuanto antes decidáis en vuestro corazón formar parte de los que caminan por el camino angosto, mejor. Caminar por el camino angosto significa estar dispuestos a dejar todo lo que no entra en el cauce de la voluntad de Dios. Ese es el sentido. Esos son los que hacen la voluntad de Dios. Pero querer ser cristiano llevando todo lo que Cristo dice que no, el camino ancho, es estar entre los que oirán: apartado de mí, que no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a entrar. Entonces, mi consejo en esto es, vamos a de aprovechar el estudio de Apocalipsis para entender no solo lo que Dios revela, sino también para practicar.
Y un último versículo, el secreto infalible para vencer en este conflicto. Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 11, si me lo lees, Rafael. Ellos le han vencido, Satanás, ¿entiende? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por dos cosas, la sangre del Cordero y la palabra. Vamos a aferrarnos a la palabra de Dios siempre. Pero cuando haya lucha y conflicto, pongamos nuestra vida al amparo de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay poder en la sangre de Jesús. Y vamos a aprovechar esta Semana Santa, por eso invertí el orden de los temas. Mañana vamos a tener la primera cadena profética larga de Apocalipsis, la profecía de las 7 cartas. 7 cartas con misteriosos mensajes abiertos a nuestra comprensión por Jesucristo, que serán el primer esbozo de esas cadenas proféticas progresivas. Es interesantísima la profecía de las 7 cartas, y dejaré para el Viernes Santo el análisis de Apocalipsis. Tiene un mensaje de liberación y de libertad, al ver cómo la sangre del Cordero de Dios tiene poder para quitar el pecado del mundo. De paso, ¿cuántos quedaréis en Semana Santa para seguir el tema de Apocalipsis? La mayoría. Los otros no sabéis lo que os vais a perder. Además de la buena película que vamos a pasar, vamos a estudiar ese tema del Cordero. Anoche terminamos poniendo nuestra vida al amparo de Dios. ¿Os parece que hoy que hemos visto que el secreto de la victoria es ampararnos en la sangre del Cordero, sería bueno terminar con una plegaria también? ¿Cuántos estáis de acuerdo? Puedo ver las manos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora de conflictos y de luchas, queremos decirte que nuestro corazón cristiano está de parte tuya. Queremos decirte que ansiamos que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, para que al leerla también la entendamos, y que no solamente quede claro en nosotros, en nuestra mente, ese gran conflicto, sino que renunciemos en nuestra mente y en nuestro corazón a toda acción de desobediencia, a toda acción de rebelión contra tu santa voluntad, y que sinceramente pongamos nuestra vida al amparo de la sangre de Jesús. Lávanos con la sangre de Cristo, y haz que en el momento en que Satanás trate de atacar nuestra mente y nuestra vida, el poder de la sangre de Cristo sea tan real en nuestra vida como para que salgamos victoriosos. Ampara a nuestros amados, bendice nuestros hogares. Te lo pedimos por Jesús. Amén.